Mi padre me prohibió asistir a la graduación de mi hermana, pero su profesor me miró y dijo, «Buen trabajo, CEO». Cuando mi padre nos presentaba a la gente, solo decía, «Ella es Lena, nuestra futura abogada». Si yo estaba ahí, me convertía en, «Y esta es su hermana», sin nombre, sin contexto, solo una sombra vaga en la esquina. Solía pensar que tal vez lo estaba imaginando, que quizás era demasiado sensible, pero luego vino la fiesta de graduación. Hace 2 años, la graduación del Instituto de Lena. Toda la familia apareció vestida con colores pasteles y sonrisas forzadas. Ni siquiera pusieron mi nombre en el cartel. Y cuando mi padre dio su discurso, dijo, «A mi única y verdadera estrella». Yo estaba a menos de 1 metro de distancia. El día que recibí la invitación a la graduación universitaria de Lena, supe que no era para mí. La habían enviado por error. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Era mi padre con su voz seca y autoritaria. «Marta, no tienes por qué venir. Solo causarías tensión y este es el día de Lena». No me sorprendió. Llevaba años siendo invisible para ellos. Esa noche no dormí. Mientras miraba el techo de mi pequeño apartamento, tomé una decisión que cambiaría todo. Iría a esa graduación, pero no como la hermana fracasada que ellos creían que era. Iría como la mujer en la que me había convertido. Hace 5 años, cuando dejé la casa familiar, lo hice con $500 en el bolsillo y una computadora usada. Mi padre me había dejado muy claro que estudiar informática era perder el tiempo y que nunca lograría nada significativo. Recuerdo sus palabras exactas. La programación es para antisociales sin futuro. Las mujeres exitosas estudian derecho, como lo hará Lena. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero al día siguiente comencé a construir lo que ahora es Innovación Digital, una empresa de algoritmos predictivos valorada en millones. El día de la graduación, me vestí con un traje sastre azul marino de diseñador, el primero que me compré cuando mi empresa comenzó a generar ganancias reales. Me peiné con un moño elegante y me maquillé discretamente. Al mirarme en el espejo, no reconocí a la chica insegura que una vez fui. Frente a mí, estaba una CEO de 27 años con confianza en su mirada. Llegué a la universidad 1 hora antes de la ceremonia. El campus era imponente, con edificios históricos y jardines perfectamente cuidados. Entendía por qué mi padre estaba tan obsesionado con este lugar. Representaba el éxito, el prestigio, todo lo que él siempre había valorado. Me senté en una de las últimas filas del auditorio, lo suficientemente lejos para no ser notada, pero con una vista clara del escenario. Vi a mi familia entrar. Mi padre con su traje gris impecable, mi madre con un vestido color crema y un sombrero elegante. Mi abuela, siempre leal a mi padre, caminaba lentamente apoyada en su bastón. Se sentaron en la primera fila, lugares reservados para las familias de los estudiantes con honores. El orgullo era evidente en sus rostros. Me preguntaba si alguna vez me habían mirado así. La ceremonia comenzó puntualmente. Después de los discursos iniciales, el decano anunció los reconocimientos especiales. Para mi sorpresa, el nombre de Lena no apareció entre los graduados con honores. Vi a mi padre tensarse notablemente. El sueño de la hija perfecta comenzaba a resquebrajarse públicamente, y eso era algo que él no podía controlar. Cuando finalmente llamaron a los graduados para recibir sus diplomas, Lena subió al escenario. Se veía hermosa, pero noté algo en su expresión. No era felicidad ni orgullo lo que reflejaba su rostro, sino alivio. Como si por fin hubiera terminado una carrera que nunca quiso correr. Estaba tan concentrada en mi hermana que no noté al hombre de mediana edad que se había sentado a mi lado hasta que me habló. «Disculpe, ¿es usted Marta González?», preguntó con voz suave. Me giré sorprendida. No reconocía su rostro. «Sí, soy yo», respondí cautelosa. «Profesor Alberto Hernández», se presentó extendiendo su mano. «Director del Departamento de Informática y Negocios Digitales». Le estreché la mano, confundida por su interés en mí. «Sus algoritmos de marketing predictivo son fascinantes», continuó. «De hecho, su empresa es un caso de estudio en mis clases avanzadas». Me quedé sin palabras por un momento. «Buen trabajo, CEO», añadió con una sonrisa de respeto. Es refrescante ver innovación real en el sector. Mientras procesaba lo que acababa de escuchar, noté que mi padre se había girado y me observaba desde la primera fila. Su expresión cambió de la sorpresa al desconcierto cuando vio con quién conversaba. El profesor Hernández era una figura respetada. Lo sabía por la forma en que varios estudiantes lo saludaban al pasar. Mi padre se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia nosotros, con esa expresión determinada que también conocía.
la misma que usaba cuando estaba a punto de corregir alguna situación incómoda. Pero esta vez, yo no era la misma Marta de siempre. Esta vez, tenía algo que él nunca esperó: reconocimiento por mérito propio. Mi padre llegó hasta nosotros con paso firme. Noté cómo su mirada oscilaba entre el profesor y yo, tratando de entender qué ocurría. «Profesor Hernández, qué sorpresa encontrarlo aquí», dijo mi padre extendiendo su mano. «Soy Eduardo González, el padre de Lena». «Señor González, es un placer», respondió el profesor estrechando su mano. Estaba justamente hablando con su otra hija, Marta, una verdadera revelación en el campo tecnológico. La expresión de mi padre era indescifrable, una mezcla de confusión y algo que nunca había visto antes en su rostro cuando se trataba de mí: interés. «¿Se conocen?», preguntó alternando la mirada entre nosotros. «Personalmente hasta hoy, pero conozco muy bien el trabajo de su hija», explicó el profesor. «Su empresa es parte de nuestro programa de estudios avanzados. De hecho, estábamos considerando invitarla como oradora para el próximo semestre». Mi padre me miró como si me viera por primera vez en mucho tiempo. Había perplejidad en sus ojos, y por un momento me sentí poderosa. 5 años de ignorarme, de tratarme como la oveja negra de la familia, y ahora estaba frente a la evidencia de que había construido algo valioso sin su ayuda. «No sabía que tu proyecto había avanzado tanto», dijo finalmente, con una voz que intentaba sonar casual. «Ya no es un proyecto, papá», respondí con calma. «Es una empresa consolidada con más de 50 empleados». El profesor Hernández, quizás percibiendo la tensión, se excusó para saludar a otros colegas, no sin antes entregarme su tarjeta. «Me encantaría que visitaras el departamento. Tenemos varios estudiantes brillantes que podrían aportar a tu equipo», me dijo antes de marcharse. Mi padre esperó a que el profesor estuviera lo suficientemente lejos para hablar. «No pensé que vendrías», dijo con ese tono que mezclaba reproche y condescendencia. «Te pedí específicamente que no viniera». «Lo sé», lo interrumpí, «pero Lena sigue siendo mi hermana, aunque todos ustedes pretendan que no existo». «No seas dramática, Marta». ¿Dramática? Sentí que la rabia contenida durante años comenzaba a aflorar. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me llamaste? Fue hace 8 meses, para pedirme que no asistiera al cumpleaños de la abuela porque estábamos pasando por un momento familiar complicado. Mi padre pareció incómodo, mirando alrededor como si temiera que alguien nos escuchara. «Este no es el momento ni el lugar», dijo bajando la voz. «Es el día de Lena». «Todo es siempre el día de Lena, ¿no es así?», respondí, sorprendiéndome a mí misma por mi franqueza. «Pero está bien, no vine a arruinar nada. Solo quería ver a mi hermana graduarse. Me disponía a marcharme cuando vi a mi madre acercarse. A diferencia de mi padre, ella no podía ocultar su sorpresa al verme. «Marta», dijo con los ojos muy abiertos, «¿qué haces aquí?». «Vine a la graduación, mamá». Mi madre miró a mi padre, como buscando instrucciones sobre cómo actuar conmigo. Era una dinámica familiar que conocía bien. Mi padre decidía, mi madre ejecutaba. «¿Tu padre te dijo qué?», comenzó ella. «Sí, sé lo que me dijo», la interrumpí. «Pero decidí venir de todas formas». Mi padre intervino. «Marta estaba justo por irse», dijo, dándome una mirada significativa. En ese momento, vi a Lena acercarse con su diploma en mano. Se detuvo en seco cuando me vio, y por un segundo, creí ver algo parecido a la alegría en su rostro, pero rápidamente adoptó la expresión neutral que siempre tenía cuando nuestros padres estaban presentes. «Hola, Marta», dijo con formalidad. «No sabía que vendrías». «Felicidades por tu graduación, Lena», le dije, y me acerqué para abrazarla. Para mi sorpresa, ella me devolvió el abrazo con fuerza. Sentí cómo temblaba ligeramente entre mis brazos. «Gracias por venir», susurró tan bajo que solo yo pude escucharla. Cuando nos separamos, noté la mirada de desaprobación de mi padre. Mi madre, por su parte, se apresuró a tomar a Lena del brazo. «Vamos, cariño, los Mendoza nos esperan para la foto familiar», dijo, alejándola de mí. Lena me miró por encima del hombro mientras se la llevaban, y vi en sus ojos algo que no había notado antes: resignación. Me quedé allí, observando cómo mi familia se reunía con otras familias importantes para las fotografías. Desde la distancia, parecían la familia perfecta. Los padres orgullosos, la hija exitosa, la abuela elegante. No había espacio para mí en ese cuadro, nunca lo hubo. Estaba por irme cuando sentí una mano en mi hombro. Era Carmen, la mejor amiga de mi hermana desde el colegio. Apenas la reconocí.
Habían pasado años desde la última vez que la vi. Marta, dijo con una sonrisa genuina. No puedo creer que seas tú. Lena me dijo que no vendrías. Yo tampoco estaba segura de venir, admití. Me alegra que lo hicieras, dijo Carmen. ¿Sabes? Lena habla mucho de ti. Eso me sorprendió. ¿De mí? Pero si casi no hablamos. Carmen me miró con seriedad. Sigue cada paso de tu empresa. Tiene recortes de todas las entrevistas que has dado. Las guarda en una carpeta. Está muy orgullosa de ti, aunque no pueda demostrarlo. No sabía qué decir. La imagen de mi hermana recortando artículos sobre mí, guardándolos en secreto, no encajaba con la dinámica familiar que creía conocer. ¿Por qué me dices esto?, pregunté confundida. Carmen miró hacia donde mi familia posaba para las fotos. Porque alguien debería decírtelo, respondió. Y porque Lena no es todo lo que parece. La presión que tus padres han puesto sobre ella. Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué quieres decir? Carmen pareció dudar, pero finalmente habló. Lena nunca quiso estudiar Derecho. Sus notas han sido mediocres porque odia la carrera, pero tus padres no le dejaron otra opción. Y hay más, Marta. Cosas que no sabes y que deberías saber. Antes de que pudiera preguntarle más, vi que mi padre se acercaba nuevamente, esta vez con un hombre de traje que reconocí como Ricardo Mendoza, un importante abogado amigo de la familia. Marta, qué sorpresa encontrarte aquí, dijo Ricardo con esa falsa cordialidad de quien te conoce pero finge que no. Tu padre me estaba contando sobre tu negocio de computadoras. Innovación digital, corregí. Somos una empresa de algoritmos predictivos y análisis de datos. Fascinante, respondió sin el menor interés. Tu hermana acaba de aceptar una oferta para unirse a nuestro bufete. Siguiendo los pasos de tu padre, ¿no es maravilloso? Miré a mi padre, que sonreía con evidente orgullo, pero recordé las palabras de Carmen y me pregunté si Lena realmente quería ese futuro, o si simplemente estaba cumpliendo con las expectativas familiares. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, no podía dejar de pensar en las palabras de Carmen. Hay cosas que no sabes y que deberías saber. ¿A qué se refería? Y más importante aún, ¿por qué mi hermana, a quien creía cómplice de mi exclusión familiar, guardaba recortes sobre mí? No lo sabía entonces, pero esa graduación sería el catalizador de una serie de revelaciones que cambiarían para siempre mi relación con mi familia. Una semana después de la graduación, recibí un mensaje inesperado de Lena. ¿Podemos vernos? A solas. Era la primera vez en años que mi hermana me contactaba directamente. Acordamos encontrarnos en un café discreto, lejos de nuestra casa familiar. Cuando llegué, Lena ya estaba allí. Vestía con una sencillez que nunca le había visto, jeans y una camiseta, en lugar de los conjuntos formales que nuestros padres siempre le hacían usar. Parecía nerviosa, jugando con su taza de café. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. «No estaba segura de que lo harías». «¿Por qué no lo haría?», pregunté. «Después de cómo te han tratado». «¿Cómo te hemos tratado?», corrigió, bajando la mirada. «No te culparía si me odiaras». «No te odio, Lena», respondí con sinceridad. «Nunca lo he hecho». Hubo un silencio incómodo. 5 años de distancia habían creado un abismo entre nosotras que parecía imposible de cruzar. Carmen me dijo que hablaron, dijo finalmente, que te contó sobre los recortes. Me limité a asentir. «Quería que supieras que estoy orgullosa de ti», continuó, «de lo que has logrado por tu cuenta. Siempre lo he estado, pero nunca tuve la valentía de decírtelo». «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué después de tanto tiempo?». Lena respiró hondo, como reuniendo fuerzas. «Porque ya no puedo seguir con esto», dijo, «con la farsa, con ser la hija perfecta que ellos quieren que sea». Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había un contrato de trabajo con el bufete Mendoza y Asociados, ya firmado. «Lo firmé el día de la graduación», explicó. Papá insistió en que lo hiciera de inmediato, frente a Ricardo, para sellar el compromiso. «Pero tú no quieres ser abogada», afirmé, recordando las palabras de Carmen. «No», confirmó, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «Nunca lo he querido. Yo quería estudiar arquitectura, Marta. Diseñar espacios, crear cosas, pero eso no era apropiado para una González, según papá». Me contó entonces cómo, después de que me fui, la presión sobre ella se intensificó. Ya no era solo la hija ejemplar,
Era la única hija que quedaba para cumplir con las expectativas familiares. Cada decisión, desde la ropa que usaba hasta los amigos que frecuentaba, pasaba por el filtro de aprobación de nuestros padres. Cuando te fuiste, te envidié, confesó, porque tuviste el valor de elegir tu propio camino, mientras yo sigo atrapada en el que ellos diseñaron para mí. Puedes cambiarlo, Lena, le dije. No es demasiado tarde. Ella negó con la cabeza. No es tan simple. No todos somos tan fuertes como tú, Marta. Además, hay algo más que debes saber. En ese momento, su teléfono comenzó a sonar. Era nuestra madre. Lena atendió y pude ver cómo su postura cambiaba inmediatamente, enderezándose, adoptando ese tono formal que usaba con la familia. Sí, mamá, estoy en camino. No se me olvidó la cena con los Mendoza. Estaré allí en 20 minutos. Cuando colgó, la Lena vulnerable que había visto momentos antes había desaparecido. En su lugar estaba la hija perfecta, la que obedecía sin cuestionar. Tengo que irme, dijo, recogiendo sus cosas apresuradamente. Lena, espera. La detuve. ¿Qué es lo que tengo que saber? Dudó por un momento. La empresa familiar está en problemas, Marta. Graves problemas. Papá ha estado tomando decisiones arriesgadas y ahora están al borde de la quiebra. Ese es el verdadero motivo por el que insistió tanto en que yo entrara al bufete de Ricardo. Está buscando conexiones, protección. Esa revelación me dejó sin palabras. La firma de abogados de mi padre, González & Asociados, siempre había sido sinónimo de éxito y prestigio. Era impensable que estuviera en dificultades financieras. ¿Estás segura?, pregunté. Lo escuché discutiendo con mamá. Necesitan un préstamo importante o tendrán que declararse en bancarrota antes de fin de año. Y hay rumores sobre prácticas cuestionables. Nada confirmado, pero no terminó la frase. No era necesario. El mensaje era claro. Nuestro padre, el intachable Eduardo González, podría estar involucrado en algo turbio. Por eso te alejaron tanto, continuó Lena. No querían que lo supieras, que ofrecieras ayuda. El orgullo de papá no lo soportaría. Cuando Lena se fue, me quedé allí, tratando de procesar toda la información. La empresa familiar en quiebra, mi hermana atrapada en una vida que odiaba, y yo, a quien habían apartado no por decepción, sino por orgullo. Esa noche, en mi oficina, busqué información sobre González & Asociados. Desde fuera, todo parecía normal. Su página web mostraba casos exitosos, clientes satisfechos, pero con mis conocimientos en análisis de datos, pude detectar patrones sospechosos en su actividad pública. Clientes que desaparecían repentinamente, casos que se cerraban sin explicación. Llamé a Daniel, mi socio en innovación digital. Necesito que investigues algo para mí, le dije, discretamente. ¿De qué se trata?, preguntó. Quiero saber todo sobre la situación financiera de González & Asociados. ¿No es la firma de tu padre? Exactamente por eso necesito saber. Durante las siguientes 2 semanas, Daniel recopiló información. Mientras tanto, Lena y yo seguimos encontrándonos a escondidas. Cada vez que hablábamos, descubría una nueva capa de la complicada dinámica familiar que se había desarrollado en mi ausencia. Papá no duerme, me contó en uno de nuestros encuentros. Lo escucho caminar por la casa de madrugada, y hay llamadas, muchas llamadas con personas que nunca menciona por su nombre. Finalmente, Daniel me entregó su informe. La situación era peor de lo que imaginaba. González & Asociados había perdido el 70% de sus clientes en el último año. Habían hipotecado todas sus propiedades, incluida la casa familiar, y había indicios de movimientos financieros irregulares, dinero que entraba y salía de cuentas offshore sin justificación clara. ¿Crees que tu padre está involucrado en algo ilegal?, me preguntó Daniel. No lo sé, respondí honestamente, pero voy a averiguarlo. Esa misma tarde, tomé una decisión. Llamé a mi padre directamente. Necesitamos hablar, le dije cuando atendió, sorprendido de escucharme. Marta, estoy muy ocupado ahora mismo, respondió con impaciencia. Es sobre la empresa, papá. Sé que estás en problemas. Hubo un largo silencio. Luego, con una voz que apenas reconocí, dijo, ¿cómo lo sabes? Eso no importa. Lo que importa es que puedo ayudarte. Otro silencio. Ven a la casa esta noche, dijo finalmente. A las 8. Solo tú, nadie más. Cuando colgué, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. 5 años después de que me cerraran las puertas de mi hogar, estaba a punto de regresar, no como la hija rechazada, sino como una posible salvadora.
Lo que no sabía entonces era que aquella reunión revelaría secretos familiares mucho más oscuros de lo que jamás imaginé. Secretos que explicarían por qué había sido sistemáticamente excluida de la familia González durante todos estos años. Llegué a la casa familiar puntualmente a las 8. La mansión donde crecí se alzaba imponente como siempre, pero noté detalles que antes no había percibido. El jardín menos cuidado, la pintura de la fachada ligeramente descascarada. Pequeños pero reveladores signos de decadencia. Mi padre abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Lucía considerablemente más viejo de lo que recordaba, con profundas ojeras y el cabello casi completamente cano. «Pasa», dijo secamente, sin saludarme. El interior de la casa parecía igual, los mismos muebles elegantes, los mismos cuadros costosos. Todo estaba perfectamente ordenado, como si la apariencia siguiera siendo la prioridad. «¿Dónde están mamá y Lena?», pregunté mientras lo seguía a su despacho. «Tu madre está en casa de tu tía Aurora y Lena en una cena con los Mendoza», respondió. «Les pedí que nos dejaran solos». El despacho de mi padre siempre había sido territorio prohibido cuando éramos niñas. Era su santuario, donde tomaba las decisiones importantes, donde construyó su imperio legal. Ahora, mientras me sentaba frente a su imponente escritorio de caoba, noté que los estantes, antes llenos de reconocimientos, tenían espacios vacíos. «Has vendido tus premios», comenté, señalando los huecos. Mi padre me miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «Siempre fuiste demasiado observadora», dijo, sirviéndose un whisky. «Sí, algunos. Piezas de colección que ya no necesitaba». «Como yo», dije antes de poder contenerme. «Otra pieza que ya no necesitabas». Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Dolor? ¿Culpa? Fue tan breve que no pude identificarlo. «No vine aquí a hablar del pasado, Marta», dijo sentándose pesadamente en su sillón. «Dijiste que sabías sobre los problemas de la firma». «¿Cómo?» «Tengo mis métodos», respondí vagamente. «Lo importante es lo que vi. Están al borde de la quiebra. Han perdido la mayoría de sus clientes. Y hay movimientos financieros que, siendo generosa, llamaría cuestionables». Mi padre me miró fijamente, como evaluándome. «Tu investigación es impresionante», admitió finalmente, «pero incompleta». Se levantó y cerró la puerta del despacho con llave. Luego, de uno de los cajones de su escritorio, sacó una carpeta gruesa y la dejó frente a mí. «Antes de continuar, necesito saber si realmente quieres involucrarte en esto, Marta. Una vez que sepas la verdad, no hay vuelta atrás». Había algo en su tono que me inquietó. No era el padre autoritario que conocía, sino un hombre acorralado. «¿Qué es esto?», pregunté, señalando la carpeta. «La razón por la que te alejamos», respondió. «La verdadera razón». Con manos ligeramente temblorosas, abrí la carpeta. Dentro había documentos financieros, correos electrónicos impresos, fotografías. Al principio no entendí lo que veía, pero a medida que revisaba el contenido, la sangre se me heló en las venas. Los documentos detallaban un esquema de lavado de dinero que involucraba a González y Asociados como intermediario para fondos de origen dudoso. Había pruebas de sobornos a jueces, falsificación de evidencias, testimonios comprados. Todo un sistema corrupto que había operado bajo la fachada de la respetable firma de abogados durante al menos una década. «¿Entiendes ahora?», preguntó mi padre, observando mi reacción. «No te alejamos porque no te quisiéramos, Marta. Te alejamos para protegerte». Levanté la mirada, incrédula. «¿Protegerme? ¿De qué? ¿De saber que mi padre es un criminal? ¿De convertirte en cómplice?», respondió con gravedad. «Cuando decidiste estudiar informática, con tu habilidad para los datos y los sistemas, supe que descubrirías todo eventualmente. Por eso te cortamos el acceso a la familia, a la empresa. Si te mantenías alejada, nadie podría vincularte con esto cuando todo saliera a la luz». Me quedé sin palabras. Toda mi vida creí que había sido rechazada por no cumplir con los estándares familiares, por no ser como Lena, y ahora mi padre me decía que había sido un acto de protección. «¿Y Lena?», pregunté finalmente. «¿Ella lo sabe?». «No todo», admitió. «Sabe que hay problemas financieros, pero no la naturaleza exacta de nuestros acuerdos. Su ingreso al bufete de Ricardo era parte del plan para mantenerla a salvo también. Mendoza no está involucrado en esto. Su firma es legítima». «¿Y mamá?». Mi padre desvió la mirada. «Tu madre sabe lo suficiente. Ha sido una participante reluctante». Me levanté, incapaz de seguir sentada. Caminé por el despacho, tratando de procesar toda esta información. «¿Quién está detrás de todo esto?»,
Pregunté finalmente. ¿Quién los obligó a hacer esto? Nadie nos obligó, respondió mi padre con un tono que mezclaba vergüenza y desafío. Yo tomé esas decisiones, cada una de ellas. ¿Por qué?, exigí saber, mi voz temblando de rabia. ¿Por dinero? ¿Por poder? Por sobrevivir, respondió, y por primera vez vi verdadera emoción en su rostro. La firma estaba al borde de la quiebra hace 12 años. Tu abuelo nos dejó con deudas enormes que desconocíamos. Nos iban a quitar todo, la casa, el futuro, la posibilidad de darles a ti y a Lena la vida que merecían. Así que decidiste convertirte en un criminal. Decidí hacer lo necesario para proteger a mi familia. La ironía era casi dolorosa. Me habían excluido para protegerme de un peligro que mi propio padre había creado. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Por qué me muestras esto justo ahora? Mi padre se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín donde Lena y yo solíamos jugar de niñas. ¿Por qué se acabó, Marta? Alguien nos está investigando. Han congelado algunas de nuestras cuentas en el extranjero. Es cuestión de tiempo antes de que lleguen a mí. ¿Y quieres que te ayude a escapar?, pregunté con incredulidad. ¿Que use mi empresa para ocultarte? No, respondió volviéndose hacia mí. Quiero que protejas a tu madre y a Lena cuando yo no esté. Que uses tus recursos, tu influencia, para asegurarte de que no sean implicadas. Me reí sin humor. ¿Y si me niego, qué? ¿Volverás a excluirme de la familia? Si te niegas, lo entenderé, dijo con una calma que me sorprendió. No te pediría esto si tuviera otra opción, pero eres la única persona que conozco con la inteligencia y los recursos para manejar esta situación. ¿Por qué debería ayudarte después de lo que me hiciste?, desafié. Me negaste una familia. Me trataste como si no existiera. No te pido que me ayudes a mí, clarificó. Te pido que ayudes a tu hermana y a tu madre. Ellas no merecen pagar por mis errores. Mientras consideraba sus palabras, escuchamos el ruido de un coche detenerse frente a la casa. Mi padre se tensó visiblemente. No esperábamos a nadie, murmuró, dirigiéndose a la ventana. Lo que vi en su rostro me alarmó. Un miedo genuino que nunca había asociado con Eduardo González, el imperturbable patriarca. Son ellos, dijo, alejándose de la ventana. La Fiscalía Anticorrupción. Han venido antes de lo que pensaba. El sonido del timbre resonó por toda la casa. Mi padre me miró con urgencia. Toma esto, dijo, entregándome una llave pequeña. Es de una caja de seguridad en el Banco Nacional. Dentro hay documentos que implican a personas muy poderosas. Es tu única protección si las cosas se complican. El timbre sonó nuevamente, más insistente. Vete por la puerta trasera, me indicó. No deben verte aquí. No ahora, papá. Ahora no hay tiempo, Marta. Hablaremos después. Ve con Lena. Ella está en el restaurante Milano. Cuéntale todo. Protéganse mutuamente. Mientras me dirigía hacia la salida trasera, escuché cómo mi padre abría la puerta principal. Las voces formales, la presentación de credenciales, las palabras que temía. Eduardo González, queda detenido. Salí al jardín, con el corazón latiendo desbocadamente. A través de las ventanas, vi cómo esposaban a mi padre y lo escoltaban fuera de la casa. Su rostro, normalmente orgulloso y altivo, mostraba ahora una dignidad resignada, la de un hombre que sabía que finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. Con la llave firmemente apretada en mi mano, me dirigí a mi auto. En cuestión de minutos, toda la estructura de lo que creía saber sobre mi familia se había desmoronado. Mi padre no me había excluido por decepción, sino por protección. Mi madre y Lena no me despreciaban. Eran tan víctimas como yo de las mentiras y los secretos. Mientras conducía hacia el restaurante Milano, una pregunta ardía en mi mente. ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo lo que había construido por mi cuenta para proteger a una familia que me había dado la espalda, aunque fuera con buenas intenciones? La respuesta a esa pregunta no solo definiría mi futuro, sino también el destino de los González. El restaurante Milano era uno de esos lugares exclusivos, donde la élite de la ciudad cerraba tratos importantes entre copas de vino costoso y platos con nombres impronunciables. Mientras entraba, recordé que mi padre solía traernos aquí para celebrar ocasiones especiales. Siempre éramos la familia González, respetada, admirada. Qué irónico que ahora viniera a anunciar su caída. Divisé a Lena sentada en una mesa al fondo, acompañada por Ricardo Mendoza y otros 2 hombres que reconocí como socios del bufete. Mi hermana mantenía esa sonrisa educada que había perfeccionado, pero noté la tensión en sus hombros.
Me acerqué directamente, sin importarme interrumpir la conversación. «Lena, necesito hablar contigo», dije, ignorando las miradas sorprendidas de los demás. «Marta, ¿qué haces aquí?», preguntó mi hermana, visiblemente incómoda. «Estamos en medio de una cena de negocios. Es una emergencia familiar», insistí, mirándola significativamente. «Papá me pidió que viniera a buscarte». Vi la alarma crecer en sus ojos. Ella sabía, como yo, que nuestro padre nunca enviaba mensajeros para asuntos triviales. «Discúlpenme un momento», dijo Lena a sus acompañantes, levantándose con elegancia. Ricardo me miró con suspicacia. «Señorita González, qué sorpresa verla», dijo con esa falsa cordialidad que siempre me había irritado. «¿Está todo bien?». «Asuntos familiares, señor Mendoza», respondí secamente. «Nada que deba preocuparle». Una vez fuera del restaurante, Lena me enfrentó. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí?». «Acaban de arrestar a papá», dije sin rodeos. El color abandonó su rostro. Se tambaleó ligeramente y tuve que sostenerla por el brazo. «¿Qué? ¿Por qué?», logró preguntar. «Lavado de dinero, sobornos, corrupción», enumeré. «La lista es larga, Lena, y según él, apenas estamos viendo la punta del iceberg». La guié hasta mi auto, estacionado a unos metros. Una vez dentro, le conté todo lo que había descubierto en esa breve pero reveladora conversación con nuestro padre. Con cada palabra, veía cómo el mundo de mi hermana se desmoronaba, igual que el mío momentos antes. «Necesitamos encontrar a mamá», dijo cuando terminé. «Si es verdad que la fiscalía está involucrada, vendrán por ella también». «Papá dijo que estaba con la tía Aurora». «No, es imposible», respondió Lena sacando su teléfono. «La tía Aurora está en Europa desde hace 2 semanas. Acabo de ver sus fotos en redes sociales esta mañana». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi padre me había mentido. ¿Por qué? Lena marcó el número de nuestra madre varias veces, pero todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. «Algo no está bien», murmuró, el pánico creciendo en su voz. «Mamá siempre contesta mis llamadas». «¿Dónde podría estar?», pregunté, arrancando el auto. «Si no está con la tía Aurora». Lena palideció aún más. «El apartamento». «¿Qué apartamento?». «Papá tiene un apartamento en el centro, un lugar que compró hace años bajo el nombre de una empresa fantasma. Solo mamá y yo sabemos de su existencia». Conduje a toda velocidad hacia la dirección que Lena me indicó. Era un edificio discreto pero elegante en una zona exclusiva de la ciudad. Lena tenía una llave, otra señal de lo mucho que yo había sido mantenida al margen de los secretos familiares. El apartamento estaba en el último piso. Cuando entramos, encontramos signos evidentes de que alguien había salido con prisa, cajones abiertos, objetos fuera de lugar. Sobre la mesa del comedor había 2 pasaportes y una nota escrita con la inconfundible caligrafía de mi madre. «Lo siento, mi niña. No tuve elección». «Se fue», susurró Lena, tomando la nota. «Nos abandonó». En ese momento, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Lena contestó poniendo el altavoz. «Lena, soy yo, mamá». La voz sonaba distante, con ruido de fondo. «No tengo mucho tiempo. Tu padre tenía razón. Están tras nosotros». «¿Dónde estás?», preguntó Lena. «En el aeropuerto. Salgo en 20 minutos. Escucha bien. En el apartamento, detrás del cuadro de la sala, hay una caja fuerte. La combinación es tu fecha de nacimiento». «¿Y qué hay dentro?». «Pruebas», respondió nuestra madre. «Documentos que tu padre guardó como seguro. Si las cosas se ponen feas, úsalos. Harán que las personas correctas se asusten lo suficiente para dejarlas en paz». «¿Y nosotras qué?». La voz de Lena se quebró. «¿Qué se supone que hagamos ahora?». «Confía en tu hermana», dijo mi madre, sorprendiéndome. Marta siempre fue la más fuerte de las dos, la más inteligente. Por eso tu padre la alejó. El ruido de fondo aumentó, y luego escuchamos claramente una voz anunciando un vuelo. «Tengo que irme», dijo nuestra madre. «Las quiero a ambas, más de lo que nunca les demostré». La llamada se cortó. Lena se dirigió al cuadro que nuestra madre había mencionado, una pintura abstracta que no recordaba haber visto antes. Detrás, efectivamente, había una caja fuerte empotrada en la pared. Marcó la combinación, su cumpleaños, y la caja se abrió. Dentro había una carpeta similar a la que mi padre me había mostrado, pero mucho más gruesa. También había varios dispositivos de almacenamiento digital y una libreta con nombres, fechas y cantidades anotadas meticulosamente.
Esto es una bomba de tiempo, dije mientras hojeaba los documentos. Hay información aquí que involucra a jueces del Tribunal Supremo, políticos, empresarios importantes. Lena se dejó caer en el sofá, abrumada. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué papá hizo todo esto? Teníamos una buena vida, una familia respetable. Según él, estábamos al borde de la ruina, respondí. Dijo que el abuelo dejó deudas enormes, que iba a perderlo todo. Pero eso no justifica. No, no lo justifica, coincidí. Pero explica por qué un hombre como él, obsesionado con las apariencias y el estatus, tomaría decisiones tan desesperadas. Pasamos horas revisando los documentos. La magnitud de la corrupción en la que nuestro padre había participado era abrumadora. No solo había lavado dinero y sobornado a funcionarios, había fabricado pruebas en casos importantes, había ayudado a criminales a evadir la justicia, todo bajo la fachada de la respetable firma González & Asociados. ¿Qué vamos a hacer con todo esto?, preguntó Lena finalmente. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Daniel, mi socio. Marta, ¿dónde estás? Su voz sonaba alarmada. La policía estuvo aquí, en la oficina, preguntando por ti. ¿Qué? ¿Qué querían? No lo sé exactamente, pero mencionaron a tu padre. Dijeron algo sobre complicidad. Marta, ¿en qué estás metida? En nada, Daniel. Es un malentendido. Traté de sonar calmada. ¿Se fueron ya? Sí, pero dijeron que volverían, con una orden si era necesario. Cuando colgué, miré a Lena. Su rostro reflejaba el mismo terror que seguramente mostraba el mío. Están conectando los puntos, dije. Creen que estoy involucrada, que ambas lo estamos. ¿Y ahora qué? ¿Huimos como mamá?, preguntó Lena. Por un momento consideré esa opción. Tenía los recursos, los contactos. Podríamos desaparecer, empezar de nuevo en otro país. Pero mientras sostenía los documentos incriminatorios en mis manos, otra idea comenzó a formarse. No, dije finalmente. No huiremos. Vamos a enfrentar esto, pero a nuestra manera. Al día siguiente, mientras los noticieros anunciaban el arresto del prominente abogado Eduardo González por múltiples cargos de corrupción, entré en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción. Había solicitado una cita con la fiscal jefe, Claudia Soto, conocida por su integridad inquebrantable. Señorita González, me saludó fríamente cuando entré en su despacho. Debo decir que me sorprende su visita. Estábamos a punto de emitir una orden para interrogarla. Lo sé, respondí, colocando sobre su escritorio un pendrive. Por eso estoy aquí, para ahorrarle el trámite. La fiscal miró el dispositivo con suspicacia. ¿Qué es esto? Una parte de las pruebas que mi padre recopiló durante años. Hay mucho más de dónde vino esto. Mientras la fiscal conectaba el pendrive a su computadora, continué. Quiero dejar algo claro. Ni mi hermana ni yo tuvimos conocimiento de las actividades ilegales de nuestro padre hasta ayer. Estamos dispuestas a cooperar plenamente con la investigación, pero a cambio, queremos inmunidad. La fiscal Soto examinó los archivos, su expresión pasando de la sorpresa a la incredulidad. Esto es extraordinario, murmuró. ¿Sabe lo que está entregando? Perfectamente, respondí. Estoy entregando las pruebas que podrían desmantelar una de las redes de corrupción más grandes que ha visto este país, y que, incidentalmente, podrían proteger a mi familia. La fiscal me miró detenidamente. ¿Por qué hace esto? Su padre podría pasar el resto de su vida en prisión con estas pruebas. Mi padre tomó sus decisiones, dije con una calma que no sentía. Debe afrontar las consecuencias, pero mi hermana y mi madre no merecen pagar por sus errores. ¿Y usted?, preguntó la fiscal. ¿Qué gana usted con esto? Pensé en los años de exclusión, en las navidades sin invitación, en los logros no celebrados. Pensé en mi padre diciéndome que me había alejado para protegerme, y en la ironía de que ahora yo estaba aquí, protegiéndolos a ellos. Paz, respondí finalmente, y la oportunidad de reconstruir lo que queda de mi familia. 3 meses después, Eduardo González fue condenado a 15 años de prisión tras declararse culpable de múltiples cargos. El juicio fue rápido y relativamente discreto, gracias al acuerdo que negocié con la fiscal Soto. A cambio de nuestra cooperación y de todas las pruebas, mi madre y Lena recibieron inmunidad total. Yo, como la única que nunca había tenido contacto con la empresa familiar, ni siquiera necesité ese acuerdo. Los medios, por supuesto, tuvieron un festín con la caída de la respetada familia González. Durante semanas, nuestro apellido estuvo en todos los titulares, vinculado a escándalos de corrupción que salpicaban a algunas de las figuras más poderosas del país.
La casa familiar tuvo que ser vendida para pagar parte de las compensaciones ordenadas por el tribunal. La firma González y Asociados desapareció prácticamente de la noche a la mañana. Todo lo que mi padre había construido, todo por lo que nos había sacrificado, especialmente a mí, se esfumó. Mi madre, desde su exilio autoimpuesto en un país sin tratado de extradición, nos llamaba semanalmente. Las conversaciones eran tensas al principio, llenas de recriminaciones y preguntas sin respuesta, pero con el tiempo comenzamos a sanar, a reconectar, a construir una relación que nunca habíamos tenido realmente. Lena, liberada por fin del peso de las expectativas paternas, decidió seguir su verdadera pasión. Se matriculó en arquitectura y descubrí que tenía un talento natural para el diseño. A veces, cuando la veía inclinada sobre sus planos, con esa concentración absoluta, me recordaba a mí misma programando en los inicios de mi empresa. Y en cuanto a mí, Innovación Digital siguió prosperando. Mi breve asociación con la investigación de corrupción, lejos de perjudicarme, me dio una reputación de integridad que resultó invaluable en el mundo empresarial. El profesor Hernández, quien había reconocido mi trabajo en la graduación de Lena, se convirtió en un mentor y colaborador frecuente, desarrollando juntos algoritmos que revolucionaron el sector. Un año después del arresto de mi padre, lo visité en prisión por primera vez. Había envejecido considerablemente, el cabello completamente blanco, profundas arrugas enmarcando sus ojos, pero seguía manteniendo esa postura recta, ese aire de dignidad que siempre lo había caracterizado. «Has prosperado», fue lo primero que me dijo cuando me senté frente a él. «Lo veo en los periódicos. Tu empresa sigue creciendo». «Así es», respondí simplemente. «¿Y Lena? ¿Cómo está?» «Estudiando arquitectura. Es feliz, papá. Por primera vez, creo que realmente es feliz». Asintió lentamente. Siempre supe que ese era su verdadero interés, pero yo quería lo mejor para ella. «Lo mejor según tus estándares», corregí. Hubo un largo silencio entre nosotros. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», pregunté finalmente. «¿Por qué no confiaste en mí?» Podríamos haber encontrado otra solución. Mi padre me miró directamente a los ojos, algo que raramente hacía cuando yo vivía en casa. «Porque eres como yo, Marta, determinada, imparable cuando te propones algo, y tenía miedo de que, si te contaba la verdad, intentaras arreglarlo todo y terminaras siendo destruida en el proceso. Así que decidiste destruir nuestra relación en su lugar. Fue un precio que estuve dispuesto a pagar», admitió. «Y viendo cómo has florecido sin la sombra de mi apellido, sin las expectativas que yo imponía, no puedo decir que me arrepienta completamente». Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. «Te perdoné, papá», dije finalmente. «No por ti, sino por mí. Porque no puedo seguir adelante cargando con ese resentimiento». Cuando me levanté para irme, mi padre hizo algo que no había hecho en años. Tomó mi mano entre las suyas. «Estoy orgulloso de ti, Marta», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Siempre lo estuve, incluso cuando no podía demostrarlo». Salí de la prisión con sentimientos encontrados. No podía olvidar ni justificar lo que mi padre había hecho, tanto en sus negocios corruptos como en la forma en que me había apartado de la familia. Pero entendía ahora, quizás por primera vez, que sus acciones, aunque terriblemente equivocadas, habían estado motivadas por un distorsionado sentido de protección. Mientras conducía de regreso a mi oficina, recordé aquella graduación de Lena, cuando el profesor Hernández me reconoció como CEO. En ese momento, pensé que era una simple coincidencia, un reconocimiento inesperado. Ahora me preguntaba si había sido algo más, el primer paso en un camino que me llevaría a descubrir la verdad sobre mi familia y a reconstruir, desde las cenizas de la mentira, algo genuino. 3 años han pasado desde que mi padre entró en prisión. Innovación Digital se ha expandido internacionalmente, con oficinas en 4 países y más de 200 empleados. El algoritmo que desarrollamos con el profesor Hernández revolucionó la forma en que las empresas analizan datos de consumo y me ha valido reconocimientos que ni en mis sueños más ambiciosos hubiera imaginado. Lena se graduó con honores en arquitectura. Contra todo pronóstico, decidió unirse a mi empresa, dirigiendo el departamento de diseño de entornos digitales, un campo donde su talento visual y mi conocimiento tecnológico se complementan perfectamente. Trabajamos juntas cada día, recuperando el tiempo perdido, construyendo no solo una empresa, sino la relación de hermanas que nunca nos permitieron tener. Mi madre regresó del exilio el año pasado, tras un acuerdo negociado con la fiscalía. Vive en un pequeño apartamento cerca de nuestra oficina. La relación sigue siendo complicada, llena de silencios incómodos y conversaciones pendientes, pero estamos aprendiendo a conocernos,
realmente conocernos, quizás por primera vez. La semana pasada, durante la cena de Navidad de la empresa, alguien propuso un brindis por mí. Por Marta González, dijo, cuyo nombre ahora todos conocen. Mientras las copas se alzaban, miré a mi alrededor. A Lena sonriendo orgullosa, a mi madre tratando de contener las lágrimas, a mis empleados y colaboradores. Ya no soy la hermana de, ni la hija de. Soy simplemente Marta González, CEO, innovadora, mujer que construyó su propio camino. Y es suficiente, más que suficiente. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.